¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo va? Un gusto estar dialogando contigo, Luis. Bueno, lo primero quiero decirle que lo expresado en el día de ayer en la conferencia de prensa, la situación que envuelve y tiene que ver con un integrante de la Iglesia Católica adquiere en este momento, en el contexto global que la Iglesia pasa y padece al respecto de este tema y con tantos que han padecido al respecto de este tema, una situación, yo diría, de enorme valor en la resolución inmediata al respecto de las determinaciones que ustedes han tomado. Exactamente, digamos, ¿no? Son temas obviamente muy complejos y muy delicados. Está en juego la vida de los menores, la familia, la realidad de informar y no informar, el proceso canónico y el proceso de la justicia penal civil, digamos, Ujú. pero en todo ese contexto, en diálogo con mis equipos de colaboradores, por un lado, y viendo las líneas que el Papa y la Santa Sede van marcando, digamos, entendimos y entiendo, porque soy el último responsable en este sentido, que el hecho de informar lo que se puede informar, cuidando los aspectos que no corresponde por respeto a la familia y al menor con la cual Ujú. tengo contacto, y por otro lado por los procesos propios de la justicia penal civil, que todavía no concluyó. Bueno, informar lo que se podía, entendí con claridad que iba en la línea de esta transparencia, de esta verdad y esta búsqueda de justicia que tiene que haber en un tema tan grave cuando realmente los hechos acontecen, ¿no? Claro. Bueno, pero básicamente lo que usted está planteando, me atrevo a decir, es un punto de inflexión, porque hasta ahora, en líneas generales, y en esto debo citar, por ejemplo, la situación de Graci, ha habido una reluctancia, siempre diciendo que, bueno, que quede una instancia más, que quede una instancia más. En este sentido, digamos, no se trata simplemente de haber dicho no podrá seguir ejerciendo el ministerio, se está hablando de una exclusión de la Iglesia Católica. Claramente, es decir, el proceso fue, por un lado, inmediatamente, como toda persona tiene derecho a defenderse, los primeros meses, que gracias a Dios se mantuvieron en reserva por el mismo deseo de la familia, fue sí una suspensión, que eso sí lo puedo hacer como obispo, pero inmediatamente a los 2 días lo suspendí y a los 3 días le había mandado toda la información que tenía la Santa Sede y la que fui recopilando en el tiempo subsiguiente, también inmediatamente mandarla a la Santa Sede para que se hiciera el proceso correspondiente. Eso llevó alrededor de 7 meses desde el momento de que se envía la información hasta el momento que claramente la Santa Sede lo da por excluido y, como vos decís, bueno, tiene una resolución clara y definitiva que en un punto intenta hacer justicia con algo, bueno, que es tan grave y tan aberrante que en un punto me queda claro que no hay reparación porque lo hecho está, pero que en otro lado al menos es una medida que corresponde en lo canónico, en lo eclesial interno, y que corresponderá eventualmente, según las leyes propias de la justicia civil penal de nuestra patria, su equivalente cuando termine este proceso, ¿no? Bueno, por supuesto ya tengo una mirriada de preguntas de la audiencia. La pregunta es por qué no es esta la regla general, o por lo menos así se interpreta, que no es esta la regla general. Lo que usted está haciendo aquí desde la diócesis de Mar del Plata es el nuevo paradigma. Yo creo que sí, lo que pasa que tal vez pueda llevar un poco de tiempo, digamos, ¿no? Es decir, estos fenómenos complejos y estos paradigmas anteriores que por ahí se manejaban, donde se podía llegar a entender la cuestión de un abuso sexual como un pecado, que lo es desde el punto de vista objetivo, pero no desde un delito, que también lo es desde el punto de vista objetivo, llevó a estas situaciones que por ahí no terminaban de cerrar claramente como correspondían. El nuevo paradigma en las líneas generales de la Iglesia Universal están puestos por el Papa, están planteados por la cumbre de presidentes de conferencias episcopales que se hizo en febrero, por las normas que ya el Papa emanó para la Santa Sede, y en cada conferencia episcopal, según la situación jurídica de cada país, ahí por ahí viene lo complejo, digamos, ¿no? Mm, Porque cada país tiene un manejo judicial distinto, digamos, ujú, ¿no? Por ejemplo, yo acá no estoy obligado por la ley a denunciarlo yo mismo. De claro. hecho, tuve que, si se presenta un caso, y además tengo que manejarlo claramente
con la familia, que puede tener sus tiempos y sus formatos distintos, ¿no? En este caso puntual, la familia de entrada, por ejemplo, era más reticente. Fui yo mismo y algunos de mis colaboradores los que tuvimos que insistir en que acá hay un tema que iba más allá del fuero eclesiástico, que eso sí lo manejo yo porque soy el último responsable. Entonces, animar y estimular a la denuncia civil que le hicieron, obviamente, después en el tiempo que correspondía. Entonces, yo creo que los fundamentos están claros, va a haber que construir y tal vez lleve un tiempo lograr dar pasos fuertes, digamos, en lo concreto. A mí cuando la justicia civil me pide lo actuado, en ese sentido como que no hay una norma clara y precisa que tenemos que hacer los obispos. Yo dije, si el Papa pide colaboración con la justicia, yo tengo que colaborar con la justicia, digamos, ¿no? Y mandé exactamente todo. ¿A riesgo de qué? De que se filtrara mal, porque eso puede ocurrir, digamos, en el sentido cuando uno larga una información que es claramente confidencial en un punto, al menos mientras está el proceso, digamos, que no corresponde que lo maneje en la opinión pública, porque tiene características particulares y está de por medio un menor también, digamos. Bueno, el riesgo, y creo que el riesgo vale la pena, aunque obviamente todo esto es una situación dolorosa y vergonzosa que yo elegiría no tener que pasarla, digamos, ¿no? Claro, por supuesto. Pero bueno, pero a la vez que aparece la situación, soy el responsable como pastor de la iglesia de Mar del Plata, soy responsable de la gravedad de la situación y era responsable del sacerdote hasta el momento que la Santa Sede lo excluye y bueno, claramente actúa en consecuencia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa hacia adentro? Porque a veces, digo, se genera una cuestión de tipo contradictorio. Por supuesto, hay todo un tema para la Iglesia Católica con la cuestión de la sexualidad. Es un tema de mucho debate. Yo siempre digo lo mismo, digo, yo soy padre de 5 hijos, 4 varones y una mujer, ¿no? Digo, por lo tanto no tengo que explicar qué posición tengo al respecto de la vida. Mi vida habla por mí en ese sentido. Sin embargo, frente a lo que ha sido el tema de la cuestión del aborto asistido por el Estado, la despenalización del aborto asistido, etcétera, etcétera, donde la verdad que de un lado y del otro han exacerbado posiciones, me parece, hasta puntos absolutamente irreconciliables y que no ayudan a hacer una mejor sociedad, se suma la otra cuestión, que es la cuestión de qué pasa, por qué ocurre, a lo mejor es injusto, digo, a lo mejor en otras religiones también hay abuso sexual. Lo que ocurre es que la que siempre queda en la superficie es la Iglesia Católica. Sí, mira, en este sentido hubo algunas hasta declaraciones valientes de hermanos protestantes en Inglaterra, en Estados Unidos, donde plantearon claramente esto, ¿no? Que como el tema del abuso sexual existe también en sus respectivas comunidades, digamos, ¿no? Incluso sin tener a veces esta relación que se hace que no es correcta, digamos, desde el punto de vista psicológico, la relación con el tema del celibato, digamos, ¿no? Cuando en realidad uno lo sabe perfectamente porque los datos siguen marcando que la mayoría de los abusos sexuales ocurren en el ámbito intrafamiliar, digamos, ¿no? Entonces, eso no es culpa, la gravedad de que un ministro de la Iglesia, célibe o no, realice una cosa así porque es, bueno, aberrante claramente. Entonces, yo creo en este sentido que habrá cuestiones que tienen que ver con planteos mediáticos en algunos lugares por el lugar que la Iglesia puede haber ocupado o que ocupa, digamos, o las dos cosas a la vez, o las aparentes o a veces reales, por ahí cuestiones de presión, digamos, que puede haber habido en algún personaje de Iglesia, en algún contexto particular, que genera a veces, bueno, poner más la lupa, eso por ahí es lo que a mí me parece que puede acontecer, se pone más la lupa en la Iglesia Católica que por ahí en otros ámbitos, ¿no? Sí. Este tema de los abusos sexuales, el año pasado saltó toda la cuestión que tenía que ver con el ámbito de los clubes de fútbol, por ejemplo, digamos, ¿no? Que era un tema que hasta hace 2 años y medio nadie, al menos mediáticamente, no estaba presente. Tal vez los que están más insertos en esos lugares, tal vez sí tenían claridad de la complejidad del submundo que se maneja con los pibes que van a los clubes a hacer su inicio de carrera futbolística. Entonces, creo que tal vez sí haya un exceso de lupa en la Iglesia Católica. Eso no quita la responsabilidad que tenemos cada obispo, cada provincial, con sus religiosos, en actuar en consecuencia cuando recibimos algún tipo de denuncia verosímil, digamos, ¿no? O sea, que tenga un sustento, ¿no? También está detrás toda la otra cuestión
de que en algunos casos, las denuncias podrían llegar a ser falaces también. En ese caso Bueno, hay que trabajar el tema como corresponde también, digamos. lo hemos visto en el caso de colegios católicos. Yo he trabajado mucho ese tema. El último caso paradigmático donde lamentablemente hay intervención del poder político sobre la justicia, el caso de la docente Schwerman, digo que sinceramente uno ve y advierte rápidamente la irracionalidad del marco de la acusación, y sin embargo se genera todo un tema en donde la justicia se siente inhibida de actuar conforme a derecho, sencillamente porque vaya a saber qué cosa extraña les pasa por la cabeza con respecto de esto, ¿no? La verdad que siempre todo el tema del abuso sexual es absoluta, total y completamente delicado, porque bueno, en principio, tal como usted lo referenció perfectamente, esto tiene que ver con la intimidad de las personas, ¿no? Claramente, y es verdad esto que vos decís, José Luis, vos también fuiste, yo era joven sacerdote cuando también encaraste toda la cuestión del Colegio del Camino, digamos, sí, en una línea similar a lo que decís con respecto a sí, este último caso, y que incluso algún medio lo ha levantado ahora en conexión con esta situación sí. del tema del ex sacerdote José Luis Serre, digamos. Claramente entran otros factores que es muy difícil a veces, bueno, poder discernir. Por eso, insisto, la responsabilidad del obispo de tomar el tema con seriedad y irlo derivando como corresponde, con principios muy, muy claros, donde hay verosimilitud, el foco es las víctimas, los menores que están involucrados, y desde ahí un camino de verdad, justicia y transparencia, Sin ¿no? duda. Obispo Mestre, gracias, buena jornada, muy amable. Gracias, José Luis. Hasta luego.